En Guatemala se reportan anualmente una gran cantidad de delitos, delitos como robo, asaltos, hurtos, estafas, secuestros y los ciberdelitos. Estos ciberdelitos se han incorporado a los delitos que se cometen en el país debido a que la tecnología ha aumentado y ha alcanzado bastantes avances importantes. Esto ha dado paso a que se cometan estos ciberdelitos, ya sea acoso, ya sea en algún momento clonación o bien la estafa mediante mensajes, mensajes ya sea de texto, por WhatsApp, Facebook, Instagram, otras redes sociales en donde les puedan llegar a los usuarios mensajes que les pidan ingresar a links en donde estos links sirven como vínculo para poder acceder a la información de los usuarios. Son delitos que se reportan, se denuncian, pero lamentablemente las instituciones no están capacitadas, no poseen información sobre ciberseguridad y esto les imposibilita al final hacer una investigación como debe de ser. Esto también incrementa la impunidad y también hace que la víctima siga siendo víctima. Revictimizamos a las personas al no comprometernos, al no avanzar también nosotros en la tecnología. Es debido a esta problemática que nace la necesidad de crear una aplicación web que le permita al usuario, esté donde esté y sin pagar absolutamente nada, que le permita reconocer si estos mensajes son de estafa o no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Valle y como parte del curso de programación web he desarrollado una página web que le permite al usuario poder hacer este tipo de análisis. Es un análisis forense bastante sencillo y bastante rápido que se puede hacer cualquier persona, en donde simplemente va a copiar el mensaje de texto a un analizador y este analizador le va a tirar un mensaje de error o de alerta si existiera algún tipo de riesgo potencial. Vamos entonces a pasar a describir cómo se fue creando esta página web y una estructura básica. Si bien se utilizó un estilo sencillo, no es algo que realmente perjudique la funcionalidad, se puede en algún momento personalizar más, agregar cosas, pero este es meramente un prototipo. Además de esto, pues haremos un análisis sobre la planificación, los costos y el presupuesto que se requerirá para poner en marcha esto en algún momento si se pudiese a nivel nacional. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para poderles mostrar cómo se creó esta página web. Realmente, cómo se hizo fue bastante sencillo. Voy a dejar de mostrarme a mí para que nos concentremos en lo que nos tenemos que concentrar. Y bueno, aquí tenemos a Fraud Hunter. Fraud Hunter es el nombre de la aplicación, pues básicamente nace de esta problemática de que anualmente existe una gran cantidad de fraude digital, ¿verdad? Que lamentablemente ha damnificado a un gran número de personas. A veces no es a nosotros, pero seguramente conocemos la historia de algún amigo o conocido que le pasó este tipo de situación y que lamentablemente perdió una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Es base a esta preocupación y es base a este problema que no exenta absolutamente a nadie a estar, a ser la víctima, es que sale esta solución, la creación de una plataforma web que pueda contrarrestar este tipo de delitos. Más bien prevenirlos, ¿verdad? Porque si nosotros llegamos a ver que nos llega un mensaje, podemos hacer un análisis de él, sabemos que es un mensaje que va a vulnerarnos, entonces omitimos, prevenimos, exentamos el poder ingresar ahí, ¿verdad? Bueno, parte de la justificación y la innovación es de que sería la primera herramienta forense con accesibilidad en Guatemala. Realmente no hay herramientas forenses tan accesibles, tan de bajo costo y que no se puedan o que no estén al dominio de cualquier persona, ¿verdad? A veces las herramientas forenses pues existen, pero no es de que sean gratis o son muy caras o pues no cualquier persona puede acceder a ellas o a veces son muy complejas y no se entienden. Entonces es una herramienta que es amigable con el usuario porque lo que se quiere es la prevención del delito, no complicarle más la vida a las personas, sino resolvérsela, ¿verdad? Entonces la propuesta técnica de esta arquitectura es básicamente hacerla
con Next.js. ¿Por qué? Porque su rendimiento es optimizado, aparte que nos provee un app router para poder hacer un routing declarativo. También tiene un SEO mejorado, tiene acceso a una comunidad enorme como la que es Guatemala y es compatible con BODev, que este pues básicamente fue un requisito del curso, pero también es una plataforma que nos permite diseñar la página casi que inmediatamente, ¿verdad? O sea, es algo bastante práctico y y trabaja con inteligencia artificial. Entonces, básicamente la creamos aquí en BODev para poder simplificar el trabajo. Evidentemente, pues hay otras herramientas que podemos utilizar. La desventaja que muestra esta es de que tiene una curva de aprendizaje moderada. ¿A qué nos referimos con esto? Pues sabemos de que los delitos constantemente y las personas que delinquen constantemente se están capacitando para hacerlo mejor, para que no sean capturados, para que pues logren el objetivo, ¿verdad? Entonces, eso sí es un problemita que se encuentra, que pues la curva de aprendizaje es relativamente, pero no significa que sea algo demasiado preocupante, a menos de que lo querramos ya distribuir a super escala, pues entonces sí sería tal vez un poquito preocupante, o sea, si lo queremos ver en otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala siempre maneja una modalidad antropológica, entonces debido a eso sí habría que hacer algunas modificaciones, pero no es nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Solo de hacer modificaciones. Es por eso de que esta opción fue la elegida. No escogimos Vue y no escogimos Angular porque pues Angular es muy pesado, la curva de aprendizaje pues tampoco nos ayuda mucho. Vue pues no se puede adoptar a veces a un modo empresarial, es menos compatible, por eso fueron rechazados y básicamente la justificación de uso es porque queremos utilizarlo en un mercado laboral donde la tecnología que es React y Next pues tiene mayor demanda ahorita. Entonces es mucho más asequible el tener una incorporación que se reciba mejor hacerlo con React y Next que hacerlo con otras aplicaciones. Además de esto, también se realizó un hosting con Vercel, no fue con Netfly porque el costo es de $0, 0 quetzales, ¿verdad? No hay nada que pagar, entonces también estamos viendo de que sea algo bastante accesible. Ahora, con respecto al backend y a la publicación, pues el backend igual se escogió el Node y el Next y también el API Routes para poder hacer esta página web. Dentro de las ventajas que tiene es que es un mismo lenguaje un mismo lenguaje que Frontend, tiene cero config con Frontend, el serverless pues está por defecto, se puede utilizar en el mismo repositorio y está optimizado por Vercel. Además de que sus desventajas pues son muy mínimas y que realmente solo se limita a aplicaciones muy complejas, pero de nuevo es algo que se puede modificar, es algo que no nos causa mayor conflicto, ¿verdad? Con respecto a Node y Express, pues aunque sí es un mismo lenguaje, está el hecho de que siempre tiene que ser una configuración manual, entonces eso ya nos quita practicidad y optimización, ¿verdad? Y si lo hubiéramos hecho con Python, pues tiene estamos en primer lugar menos familiarizados con esto y se vuelve más complejo también para el usuario, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues no lo utilizamos, tratamos de hacer esto una resolución a problemas y no un problema más. Ahora, con respecto a las plataformas de publicación, pues se escogió Vercel porque básicamente es gratis, es una plataforma que se puede acceder bastante bien en Guatemala y pues la latencia es bastante favorable. Con respecto a Amazon, por ejemplo, o a AWS, pues es que es un poquito más complejo y pues que evidentemente ahí sí tenemos que pagar. Netlify, pues sí era una alternativa, pero pues realmente al final se escogió Vercel. No fue por nada en particular, sino que simple y sencillamente pues fue el primerito, ¿verdad? Además que si estamos en el plan hobby, pues nosotros tenemos la opción a adquirir 100 gigabytes y que pues no pagamos absolutamente nada, ¿verdad? Y con GitHub Patches, pues realmente este al final no nos permite
poder hacer, o sea, cuando nosotros tenemos el link, no nos permite abrirlo. Hay problemas con respecto a abrirlo. Ahora, con respecto a la base de datos o la persistencia de datos, pues se creó también una base de datos, obviamente, porque esto es una aplicación, perdón, una página web bastante estructurada, tiene que estar muy bien reforzada. Y pues se utilizó PostgreSQL. ¿Por qué? Debido a que pues es mucho más flexible con la documentación, debido a que nos permite en algún momento hacer cambios, debido a que la manera en la que se consulta pues es mucho más flexible y dinámico. Tiene ciertas referencias manuales, pero también si no queremos agregarlo de forma manual, sino simplemente copiar y pegar, pues también se puede. Entonces, debido a que nos permite esa accesibilidad, ya que no tenemos que pagar absolutamente nada, pues se escogió eh, Postgre. Pero pues sí que estaba en algún momento Mongo, aunque Mongo tiene ciertos problemas con que a veces cuando son bases de datos demasiado robustas no las identifica demasiado bien. Entonces también por eso no se escogió Mongo. Em, una justificación sencilla es de que básicamente los datos forenses pues requieren una integridad absoluta, ¿verdad? No es de que nosotros en algún momento podamos tener esa brecha, bueno, permitirnos esa brecha porque no puede existir más si hablamos de una situación forense, ¿verdad? Pues bueno, en el diseño de la API, pues se hizo básicamente así, la ruta es API B1 analizar y pues lo que va a hacer es analizar un mensaje en base a patrones de fraude, números sospechosos y URLs maliciosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, si tenemos un mensaje así, pues nos va a dar nos analizaría toda la información con respecto a este. Ya vamos a ver más adelante cómo es que funciona. Pues el código de respuesta es de que pues va a hacer un análisis del lugar, del tipo, del mensaje, si hay un link, pues del link y también va a ser un análisis de la ubicación para al final em, darnos una recomendación como no llamar o contactar al banco, no ingresar a datos porque a los datos que nos manda porque es sospechoso e inclusive nos puede generar un reporte forense para denuncia, ¿verdad? Em, Tenemos también el endpoint 2 que básicamente es el reportar el número fraudulento. En este, pues el cuerpo de petición va a ser el siguiente, donde se pide el número de teléfono o el que sería el correo. Si estuviéramos hablando de un correo, pues que se solicita el correo, se solicita el número de teléfono para poder entonces hacer el análisis y pues evidentemente también colaborar con los datos. Además de esto, dentro de la misma aplicación hay unas estadísticas que nos permiten nutrir esto, ¿verdad? Nos permiten nutrir el contador. em, y pues también tener nosotros como crear una pequeña base de datos a partir de la información que se está ingresando. Em, el código de respuesta, pues más o menos va a ser así, que el número em, se registró, que si hay reportes o no hay reportes en algún momento. Esto evidentemente si ya tuviéramos una vinculación con Ministerio Público, pues nos darían más información, ¿verdad? Existe dentro del código que haya em, información de peso. Si no hay, si por ejemplo ya hemos tenido 4 o 5 consultas, y estas consultas provienen de la misma ubicación, entonces sí que nos va a decir, bueno, ya han habido consultas anteriores, entonces em, ojo con eso. Si lo utilizáramos también con una vinculación a Ministerio Público o alguna entidad que se encargue de estas investigaciones, pues también puede hacernos ese tipo de reporte. También existe esa vinculación que se puede realizar, ¿verdad? Y pues el último endpoint pues serían las estadísticas de dashboard, que es importante también que se generen estadísticas en tiempo real para tener nuestras propias métricas, ¿verdad? Métricas de detección que permitan en algún momento, pues, tener un soporte o tener evidencia, fundamento, si se requiere hacer una denuncia. Si hay una gran cantidad de casos, pues entonces em, tiene mucho más peso, ¿verdad? Y pues el código de respuesta va a ser más o menos así, se va a distribuir en fraudes,
en qué tipo de fraude son, va a haber un porcentaje en las zonas más afectadas, em, también el número de reporte, los números de teléfono más reportados, para tener básicamente toda la información necesaria. Luego, pues evidentemente necesitaríamos un diagrama de base de datos en donde pues vamos a ver los usuarios, el análisis y los reportes forenses, pero también necesitamos los números sospechosos y los patrones de fraude. Con patrones de fraude no estamos diciendo de que la aplicación va a analizar modus operandi, no. Nos referimos a que nos referimos a que va a analizar básicamente si hay una suplantación con el banco, ¿verdad? Lo que sí analiza en algún momento es el URL, si es el del banco. A eso nos referimos con patrones de fraude. Pues bueno, los usuarios realmente solo que puedan ingresar el email, el nombre, el número de teléfono. Con respecto a el análisis, pues se va a hacer un análisis tanto de puntaje de riesgo, de fecha, de tipo de mensaje, del mensaje de texto como tal. En los reportes, pues es esto que se va a generar con respecto a las estadísticas, en donde va a ser en tiempo real y va a ser también por zonas. Y los números sospechosos, pues básicamente va a ser el ingreso de todos los números que al final nos van a servir para el reporte también. Em, se hicieron algunas pequeñas consultas, ¿verdad? Que creo que aquí se ven un poquito chiquititas, pero se hicieron algunas pequeñas consultas que evidentemente esta base de datos no está exactamente nutrida, pero es nada más para ver que si hay un funcionamiento como tal. Entonces, si vemos de que sí nos da una respuesta positiva. Estas pequeñas consultas, de nuevo, se hicieron nada más para verificar que la base de datos esté bien, pero obviamente se va a ir nutriendo, porque ahorita no tienen ningún dato, se va a ir nutriendo con la información que vaya ingresando. Em, y bueno, ahora viene lo más interesante, el por qué estamos aquí. La planificación y los costos de esto, pues realmente nos lleva a una estimación de esfuerzos, ¿verdad? Más o menos cuánto esfuerzo se requiere para hacer esto un poquito más a gran escala. En teoría, más o menos necesitaríamos unas 246 horas para poder tener algo bastante estructurado, en donde haya un análisis del problema bastante a fondo y no algo a medias, algo que al final no tenga un soporte, porque también recordemos de que si al final de esto va a venir una denuncia, pues requiere que sea lo suficientemente fundamentado, ¿verdad? Que el diseño, pues tenemos que hablar tanto del prototipo como del el testeo, las wireframes y demás, pues más o menos van a ser unas 25 horas de eso, tomando en cuenta em, retrasos, ¿verdad? Porque puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero se dejaron unas 25 horas. Ojo que no se trabaja las 25 horas de corrido, ¿verdad? Sino que se va trabajando las 25 horas, pues poco a poco. En el desarrollo del front, en el desarrollo del backend también hay una distribución de horas, pues el frontend pues es un poquito más tardado que el backend, pero importantísimo también. La base de datos, pues obviamente no va a ser como esta base de datos que se presentó acá, ¿verdad? Sino que va a ser una base de datos bastante más robusta porque pues ya vamos a tener más información y que nos va a permitir consultas mucho más específicas. También los testeos que hay que hacer, los despliegues, la documentación, importante siempre tener la documentación. ¿Para qué? Porque en algún momento las personas que desarrollen, pero no todas, si estamos hablando de al menos dos o tres personas que hagan esto, pues alguna va a desarrollar el frontend y otra el backend, pero debido a que se desarrolla así, pues si yo no lo hice, ¿cómo voy a saber que funciona? ¿Cómo voy a saber cómo está el asunto? Aparte de, evidentemente, crear el manual del usuario, ¿verdad? Porque pues las personas que tengan acceso a esto, a la estructura, al código de la página web, pues requieren de que al final, em, pues se sepa, se sepa cómo es que funciona realmente. Y pues bueno, un buffer, o sea, una cosa para imprevistos, cambios, el aprendizaje de la curva y demás.
importante también para que al final el análisis sea lo más exitoso posible. El presupuesto, que es al final lo que uno dice y en cuánto nos va a salir todo esto, pues más o menos el costo por hora vienen siendo unos 75 quetzales, estamos hablando aproximadamente de unas 246 horas, ¿verdad? Entonces sí van a ser más o menos unos 18.450 quetzales. Afortunadamente, ahorita tenemos un hosting de Vercel pues gratuito con 0 quetzales, pero ya hablando de un hosting anual por un Vercel Pro, pues ya tiene un costo de 1.800 quetzales, ¿verdad? Anual. Pues la base de datos también, una subbase Pro, unos 3.000 quetzales, el dominio como tal que se paga en Guatemala, em, pues serían unos 100 quetzales anuales y pues ya el total del desarrollo más la operación del primer año pues vienen siendo unos 23.350 quetzales de lo que estaríamos hablando para poder desarrollar esta aplicación, esta página, porque también se puede convertir en una aplicación, esta página que nos permitirá entonces em, prevenir delitos, ¿verdad? En resumen, ¿cómo se hizo todo esto? Pues para recapitulación, pues el frontend como el backend se hicieron con Next.js, el front con React y el backend con API Routes, la base de datos con Postgre, el hosting es en un Vercel y el estilo es un Tailwind CSS. Esto, pues, este tipo de innovación asegura la funcionalidad de costos controlados y la capacidad también de poder escalar según sea la demanda, ¿verdad? Pues ya a grandes rasgos vimos el por qué no se utilizaron estas aplicaciones, pero aquí se detalla más por qué escogimos la que escogimos. Em, Básicamente porque no solo eran mejores opciones, sino porque como se quería lanzar la página web, pues era mucho más accesible hacerlo así, ¿verdad? No solo porque nos ahorrábamos dinero en este prototipo de presentación, sino también porque pues el dominio que se tiene en estas herramientas es más. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un Python Fast API, perdón, pues realmente es una aplicación con un análisis bastante grande, pero pues no es de conocimiento del usuario, ¿verdad? Y mucho menos del desarrollador en este momento. Entonces, pues no vamos a utilizar algo que en lugar de resolvernos un problema nos enrede más, ¿verdad? Y les decía que también Mongo no se utilizó porque sus fortalezas en datos no estructurados no aplica al caso al necesitar nosotros que sean altamente estructurados, ¿verdad? Entonces, debido a eso, utilizar Mongo hubiera sido más un riesgo que un beneficio. Y de nuevo estas, porque en primer lugar en esta no la habría y pues en las otras básicamente no salen un poquito más caras y esta que sí era una opción, al final optamos por Vercel, ¿verdad? Aquí pues después de que se creó con Veo.dev, pues se integró, se instaló el NP, o sea, el Node, se instaló el Node y pues ya luego de eso se corrió para que nos diera una IP, ¿verdad? Esta es la IP. Y así es como se vería em, la aplicación. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver. Aquí nuevamente tenemos lo de las consultas, cómo se hicieron las consultas. Y pues las conclusiones, pues bueno, básicamente Fraud Hunter nos demuestra que la innovación en la tecnología está avanzando. Y no solo avanza para adquirir nuevos teléfonos, sino también para que también protegernos, ¿verdad? La seguridad es muy importante y entre más acceso a tecnología tengamos, más vulnerables somos. Entonces, hay personas ahí, allá afuera, criminales con pensamientos que quieren hacer daño, que están educándose para poder llegar a hacer daño. Entonces, nosotros también tenemos que armarnos para poder evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, aquí está el código en Visual, solo para que ustedes lo puedan ver. Aquí está la página de cómo se vería. Em, Había aquí un mensajito que era como el de prueba que voy a utilizar para que ustedes puedan ver el funcionamiento. Una disculpa, pero así que se diga como tal, no me lo sé, ¿verdad?
Bueno, lo voy a copiar aquí tal cual. Evidentemente, si hablamos nosotros de que nos mandan un mensaje, pues no lo copiamos, no lo escribimos, ¿verdad? Sino que solo le damos copiar. Bueno, vamos a poner back alert. Su cuenta será bloqueada, que a veces nos llega eso, ¿verdad? O se ha ganado un carro y una veces ni siquiera participó en nada, pero se ganó un carro. Entonces es importante que tomemos en cuenta que ese tipo de cosas nos pueden llegar, sobre todo a los que menos acceso o menos información tienen de, la tecnología, ¿verdad? Que a veces son las personas mayores. Bueno, analizamos entonces el mensaje y como ustedes se pueden dar cuenta, lo voy a tratar de hacer grande, grande. Ay, aquí me está entorpeciendo algunas cosas, como se pueden dar cuenta, pues dice, el número se ha reportado 69 veces, el dominio es sospechoso, fue creado hace 8 días, el lenguaje de urgencia, aparte de que hay suplantación, nos reportan la actividad principal, nos dice el riesgo moderado de fraude tiene un 52%, se puede analizar otro mensaje, reportar a las autoridades o generar un reporte forense, ¿verdad? Además de esto que también podemos hacer aquí pues un cambio en las preferencias, un cambio de, de color, ¿verdad? Estas ya son cositas que están de más hasta cierto punto. Entonces nosotros le podemos dar en generar reporte, que pues evidentemente nos generaría un reporte, ¿verdad? Em, cómo se hizo esto? ¿O dónde está el dominio? Pues como les mencionaba, el dominio está básicamente aquí, en Versen. Aquí está Fraud Hunter GT. Y aparte de eso, pues también tengo aquí el hit hop, ¿verdad? En donde está, y pues hay una pequeña explicación de cómo es, cómo se ejecuta y tururú. Aquí aparece que aquí en hit, pues no agregué el no de módulos, porque si nos vamos acá, esto tiene un montón de información. Y HIP no permite o sea, nos permite o nos restringe hasta cierto punto una cantidad nada más, ¿verdad? Un peso. Entonces, cuando yo quería hacerlo con el mode, pues no me dejaba. Con el node módulos no me dejaba. Me decía que no se podía cargar porque eran archivos demasiado largos. Entonces, por eso se obvió. Y como les decía, si yo le doy aquí, no es de que me aperture en las páginas, en esta que se me debería de aperturar la página como tal de Fraud Hunter no me la apertura, lo que me apertura es el README, entonces aquí no se puede, por eso es de que no es una opción y pues aquí sería, esta sería la aplicación, ¿verdad? Podemos regresar, podemos hacerlo por WhatsApp, podemos hacerlo por Facebook, correo o Instagram, cualquiera que nosotros querramos en algún determinado momento analizar y pues aquí se va, se va pues evidentemente nutriendo y enriqueciendo con las estadísticas, ¿verdad? Entonces también les sirve a la misma aplicación para poder en algún momento ver si hay algún tipo de incremento en algo, y en algún momento pues importante para la empresa que lo esté utilizando o también para el mismo desarrollador, ¿verdad? El poder entregarle resultados a las autoridades o que las autoridades en algún momento puedan pedir este tipo de información digital que les puede servir en las investigaciones, ¿verdad? Voy a habilitar ya mi cámara y voy a dejar de compartir para finalizar. Pues bueno, como mencionaba, pues esto nace de una necesidad de verdad importante en la población. La criminalidad en Guatemala está desbordante y es preocupante. Entonces, debido a esta necesidad tan grande que tenemos todos los guatemaltecos, es que nace esta aplicación Fraud Hunter GT, que su objetivo principal es la prevención del delito. No es combatir el delito, sino prevenir el delito, ¿verdad? Em, nace también de la necesidad de darse cuenta que los ciberdelitos
también están avanzando muchísimo y las ciencias forenses lamentablemente las estamos dejando atrás. No estamos tomando en cuenta las herramientas que se tienen y cómo estas se pueden vincular a otras carreras, a otras profesiones, a otras ciencias y que permiten al final la seguridad, la protección y sobre todo evitar la afectación al individuo, que es lo importante, ¿verdad? Y pues bueno, esta fue mi página web, Fraud Hunter GT. Mi nombre es Alejandra Valle. Nos vemos hasta la próxima.